y no lo hace, le corta un pedazo de la capa y después le dice, fíjate en tu manto que te falta un pedazo. Yo estuve ahí, pude quitarte la vida y no lo hice. El respeto hacia el otro. Entonces, el enemigo trata de distorsionar. ¿Cómo vas a hablar con Dios? A Dios no le podés decir eso. A Dios no le podés. Y como está el otro, el mercantilista de la fe que dice, a Dios le tenés que exigir todo. Entonces la gente de pronto, ¿en qué termina? El ver que Dios también es uno más de lo mismo. Ese Dios que me presenta. Un mercantilista. Y esa es una blasfemia satánica, una desfiguración del carácter de Dios. Cuando Dios es muy bueno todo el tiempo. Vamos a ver en esta oración integradora, esta oración suficiente que David hace, presenta 3 pautas claves. En el Salmo 142, versículos 1 y 2, dice lo siguiente. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. El mundo mercantilista dice, no digas eso a Dios. A Dios no se lo puede molestar por tonterías. No son tonterías, son tus angustias, es tu preocupación. Es tu necesidad, son tus hijos, es tu casa, es tu marido, es tu esposa, son tus padres, es tu salud, la que estamos hablando. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Y qué hace David? Delante de él expondré mi queja. David no se queja de Dios, presenta la queja que él tiene de él. Pero no hacia Dios. La queja no es hacia Dios. La queja es de lo que él está viviendo. De lo que el pecado le genera, la injusticia que se tiene que vivir. Es más, si ustedes cuando lean los capítulos del primer libro de Samuel, del 22 al 24, van a encontrar allí que David le pregunta a través de otro sacerdote que sobrevivió a la masacre de David, de Saúl, que generó allí por gente que le ayudó a David, y le pregunta, ¿puedo ir a tal lugar? ¿La gente me va a resguardar? Preguntale a Dios. O la gente me va a traicionar y le va a decir dónde estoy. Y cuando el sacerdote le pregunta a Dios, Dios le responde al sacerdote, no a David. Decirle a David que la gente lo va a vender, le va a decir dónde está. Tiene que escaparse de ahí. Toda una problemática, son 3 capítulos, léanlo, y es un resumen de toda esa historia ahí. Pero la situación es deslumbrante porque él está padeciendo de su propio rey. Fíjense, la gente cantaba, Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. ¿Saben lo que es para el rey? De que un súbdito de él, la gente, el pueblo cante que es superior a él, el rey, el supremo, mata a 1000 y el otro, el subordinado, 10.000. Y eso cantaba la gente, ahí está el texto bíblico que lo registra. Entonces, en el medio de la situación tenés que hablar con Dios. Por eso dice, ya cuando estemos en el cielo no necesitaremos oración, porque la oración la necesitamos ahora. ¿Cuál es la oración? Una oración suficiente. ¿Y cuál es la oración suficiente? ¿Es la que todo el día reclama y exige cosas? ¿O es la oración que dice, no lo puedo molestar a Dios no se lo molesta? Y molestan intermediarios que no existen. Entonces dice, uno de los puntos de las palabras claves, clamar, pedir, expondré, manifestaré. David no solo hace un breve pedido, sino que él explica, expone y extiende en describir a Jehová. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia.
misericordia. Es decir, yo voy a pedirle a Dios misericordia, Señor, ten piedad de mí, que es lo que uno tiene que hacer. Pero el mercantilista de la fe lo quiere hacer él por vos. Entonces le tenés que dejar ahí un recurso para que él interceda por vos. No, dice, sí, la oración intercesora también, pero yo quiero una oración personalizada. Yo quiero hablar con Dios. Es como aquel que va a la procesión, lleva la vela y cuando llega al lugar la quiere prender para cumplir la adoración y dice, no, ya llegaste hasta acá, dame la vela. Y se la saca y se la da a otro. Es como que nunca se termina un ciclo. Siempre sos deudor, siempre Dios es tirano, es inconcluso, nunca hay una vida en armonía, nunca hay felicidad. Es una religión tediosa, extrema, aburrida, repulsiva. Entonces la gente no quiere saber nada de eso. La gente quiere saber, decir, bueno, ya compré la vela, llegué hasta allá, sí, bueno, ya estoy hecho, ¿no? Sí, bueno, ahora que me la devuelvan, la plata, las bendiciones, ya puse la vela, ya puse la platita en la cajita, ahora que Dios me empieza a dar las bendiciones. Entonces empiezan a ver un mercantilismo de la fe y no un desarrollo por amor. ¿Ven la diferencia? Y entonces ahí en el medio de eso, el primer punto de la oración suficiente es decir palabras. Voy a clamar, voy a pedir, voy a exponer delante de Dios. Como hizo David. David se puso delante de Dios y le dijo, con mi voz clamaré a Jehová. Dice, y delante expondré mi queja delante de él. Sí, Señor, David, Saúl me sigue persiguiendo, mató 80 y pico de sacerdotes porque ellos me dieron de comer a mí, a mis soldados. Señor, es una injusticia. ¿Está mal que él hable eso? ¿Ustedes no hablan con Dios? Si tienen un compañero de trabajo que les genera problemas y hace injusticia con ustedes, ¿no le dirían a Dios, Señor? Tengo a García, tengo a López, tengo a Don Tito, que en el trabajo me genera problemas, siempre se burla, me esconde las herramientas, o hace que siempre en algo yo quede mal parado delante de la jefatura, o no me pone bien todas las horas que yo hice, o cada 2 por 3 me pone como que yo falté y no puedo cobrar el premio. Hay gente que lo hace. Se dedica a hacer daño. ¿No le vas a contar eso a Dios? No, a Dios no lo moleste. ¿Cómo le vas a contar que García no te daba las extras? Claro que hay que contarle, Señor. Ayuda a García a que reflexione. Digo, García es un genérico, ¿no? García de la guía. ¿Está bien? Ya ni guía. Entonces, hacer de cuenta que estás discando, ¿no? No llamando. Voy a discar. Bueno, a García de la guía. Y media guía eran Garcías. ¿Está bien? García o Pérez, o los Pérez García. Bueno, en ese momento yo puedo decir, Señor, quiero exponer esta inquietud. Ayuda a García que no me moleste. Porque si yo pierdo los estribos, si yo me enojo, si yo muestro mi enojo, yo voy a perder mi trabajo y tal vez pueda lastimar a García. ¿Vieron cuando alguien molesta a los inquietos, a las personas silenciosas? Cuidado que no sabes cómo pueden reaccionar. Miren, cuando uno siempre va a atacar a un animal o tiene acorralado a un animal, siempre, sea quien sea que sea el animal de la índole que fuere, denle un lugar para que se escape. A las personas también le tienen que dar un lugar para que se escapen. No acorralen a las personas en un rincón. Porque cuando las personas, igual que los animales, no tienen dónde salir, te van a atacar. Porque la única salida es pasar por arriba tuyo, no tiene otra salida. Entonces es matar o morir. Y a veces la gente acorrala al marido, a los hijos, con preguntas, y lo acorrala, y le muestra fotos, y le dice, hiciste esto, hiciste lo otro. Esa no es la realidad. Sí, puede ser, es cierto, pero no acorralen a la gente. Denle un lugar para que se escape. No
para ignorar el mal, sino para que sepa que vos sabés, pero que a vos lo que más te importa no es demostrar que tenés razón, sino restaurar la relación. Y lo más importante son las personas. Entonces David ahí se expone y Dios dice, habla conmigo, cuéntame. Hermanos, si la solución sería todo el día exigirle a Dios o decir 20 Padre Nuestro y 50 Ave María, la gente en vez de decir 50 Ave María diría 150 o 500 o 1000 y tendrían más cosas. Yo te diría, no, yo quiero más cosas, entonces tenés que decir 1.000.000 de Ave María. Pero la gente lo dice y las cosas siguen igual. Porque es una distorsión de la verdad. No es un mantra, no es la cantidad de veces que yo diga cosas, no es la cantidad de veces que yo haga sacrificios las que me dan ganar. Somos salvos por gracia, no por obras. La oración no es una obra, es una necesidad de comunicación de la criatura con el Creador. ¿Y cuál es la oración suficiente? La que le dice a Dios lo que siento adentro. Hoy no tengo ganas de orar, tengo ganas de insultar. Entonces Dios ve que esa persona, hay una comunicación, esa persona está en sintonía conmigo. Voy a poder hacer terapia con él, lo voy a poder atender. ¿Por qué? Porque me está diciendo la verdad. Me está diciendo que quiere insultar. Dios no sabe que yo quiero insultar, claro que lo sabe. Pero Él no quiere que yo lo informe de algo que ella sabe. Él quiere que yo le diga que necesito su auxilio, que ese espíritu de insulto lo único que logra es amargar mi interior. Me genera más inestabilidad. Que quejarme todo el día de que García me persigue, de que mi suegra me genera problemas, o que mis suegros o que los parientes me están generando alguna dificultad con la sucesión de la casa, o con que los hijos te pidieron herencia en vida, que vendas la fábrica y que le des la parte que le corresponde. Y de pronto era algo que no te esperabas. O que de pronto ahorraste durante tantos años tanto dinero y en un determinado momento uno de tus hijos toma todo ese dinero y lo diluye sin pensar de que tiene a sus padres y a sus hermanos que también pueden ser benefactores de ese recurso. ¿Y qué vas a hacer? Ya lo hizo. Entonces recurrir a Dios, no para que me genere más odio, sino para poder tener contemplación, para poder tener un conocimiento de mí mismo, a ver cómo ahora voy a encarar la situación cuando tenga que hablar con ese hijo o esa hija. ¿Cómo voy a hacer? Porque son personas y es tu sangre. Pero que la palabra de Dios atiende a las personas, no a máquinas. Entonces David le dice, yo no soy una máquina, soy el ungido, pero no soy una máquina, soy una persona. Mató a Goliat, salvó todo el pueblo, le ganó a los filisteos. Sin embargo, él no le dice, Señor, mirá que yo tiré la piedra en el nombre tuyo y derroqué a Goliat. No lo dice, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Pero ¿qué le dice David? El mismo David que ganó un montón de batallas en el nombre de Jesús. Le dice, Señor, la estoy pasando mal. La estoy pasando mal. Y es lo que hay que hablar con Dios. Si la estás pasando mal, se lo tenés que decir. Si la estás pasando bien, se lo tenés que decir. Porque tanto el bien como el mal, cuando lo hablas con Dios, Él te da lo que se llama salud mental, equilibrio mental, para vivir un día a la vez. ¿Amén? Amén. El segundo punto está también en el versículo, el Salmo 142, versículo 1 y 2. Pero antes hablamos de usar palabras, por ejemplo, manifestaciones. Ahora vamos a hablar que el segundo solución suficiente es que estas palabras que usamos sean expresivas. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, que sean insistentes en el uso de, por ejemplo, de la garganta, la voz, para drenar. Fíjense ustedes, alguien podría leer el Salmo
27.7, el Salmo 27.7, y otro que pueda leer el Salmo capítulo 3, verso 4. Dice que David drenó su angustia. Drenar significa desagotar, ¿no? Drenó su angustia al comunicarse con Dios, ¿no? ¿Quién tiene el Salmo 27.7? ¿Qué dice? Fuerte y claro. Y otro que lea el Salmo capítulo 3, Salmo 3, verso 4. Señor, oye mi clamor cuando a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Oye mi clamor, ¿y qué más dice? Ese es el 27.7. El 27.7. Oye mi voz cuando voz. a ti clamo. Cuando a ti clamo, le está diciendo, mi voz, mi garganta, lo estoy expresando, lo estoy haciendo a viva voz. No lo hace solo en silencio, lo hace a viva voz. Y dice, y en algunos otros dice, mi garganta está enrojecida. Él está gritando a Dios, pidiendo su intervención. No, dice yo, a Dios, todo en silencio, todo. ¿Cómo voy a decir amén si no escuché lo que dijiste? ¿Qué voy a decir amén a lo que no sé lo que dijiste? No puedo consentir lo que no escuché. ¿Se da cuenta? Qué importante que es la comunicación de criatura con el Creador. Vamos a ver el otro Salmo, Salmo capítulo 3, verso 4. Con mi voz clamo al Señor y Él me responde desde su santo monte. Con mi voz clamo al Señor, ¿y qué dice? Y Él me responde desde su lugar, de su santo monte. No pone divisiones, porque Él tiene otra postura, otra posición. Él es Dios. De paso, nos pidieron que hagamos el anuncio. Hoy a las 17 horas tendríamos junta de iglesia. A las 18 vamos a tener el tema JA. El tema de hoy va a ser Dios Espíritu Santo. ¿Por qué Dios es Espíritu Santo y es una persona? Es una persona, es una energía, pero lo vamos a hacer a la luz de la Escritura. ¿Está bien? ¿Es una fuerza que emana del Padre o es una fuerza que emana del Hijo, de Jesús, o es una persona? Es la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Esa pregunta, para nuestros amigos de internet también, se la dejamos ahí, clavada como una daga. ¿Está bien? En el corazón, pero que todavía respiren, que todavía vivan. Se la vamos a sacar la daga a las 18 horas. ¿Está bien? Y le vamos a poner ahí desinfectante y lo vamos a suturar para que no muera. No, bueno, ¿a qué hora vamos a estar? ¿La junta? 17. 17. Y el Espíritu Santo Dios, 18. 18 horas. Y después de ahí la asamblea administrativa, que donde el departamento de secretaría va a exponer todos esos nombres que ya están desde hace más de 3-4 años, solo que con la pandemia quedaron ahí flotando. Y hay que darle de baja, pero hay que hacer el protocolo, y el protocolo exige que sea después de la puesta del sol, después de haber hecho todo, y repasar los nombres, y después recién ahí se carga en el sistema y se hace el procedimiento que corresponde después de tantos años no tener paradero de la gente. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Decimos sí? Sí. Excelente eso. Entonces, el primer punto es tener una manifestación, una expresión, palabras, de clamar a Dios, de pedirle, de exponer mi problemática. Entonces no es un delito decirle a Dios, me siento mal, quiero un trabajo, quiero la vivienda propia. ¿Está mal? Señor, por favor, que no me corten ahora el contrato de alquiler, que no quiera dormir a la calle. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente hay? Decenas y decenas de familias, que si nos cortan hoy el contrato de alquiler tenemos que ir a la calle. ¿Quién te renueva los precios a cómo está todo? La ley no se normalizó todavía. Y hay un montón de gente que renovar sería números siderales. De última la gente irá con los muebles a la calle. Y en vez de ver calles con autos, veremos calles con muebles. Entonces, no es justo decirle la realidad a Dios, Señor, ayúdanos a que podamos, quienes son responsables de nuestros alquileres y de la situación en la que vivimos, al menos en esta zona, en esta tierra,
familias enteras, gente buena, trabajadora, confiadas en Dios. Pero la problemática está igual, aunque creas en Dios. Vivís en este planeta. ¿Sí o no? Sí. Entonces, tenés que comunicarte con Dios. La segunda opción de una oración suficiente es decirle, plantearle la queja. ¿Cuál es? Y él dice, ¿con qué? Con mi voz. Yo voy a hablar. Yo voy a hablar con Dios. Y le presenta la queja. Es esta y aquella. Y le dice, con mi voz te pediré a Jehová, con mi voz clamaré por misericordia. Y le pide, yo quiero misericordia, yo te la estoy pidiendo. Tenés que hacerlo. Es un ejercicio. Es saber en quién crees. Eso no es mercantilismo de la fe. Esa es la realidad de la fe. La fe es Cristo. La fe no se aumenta, es o no lo es. Se tiene o no se tiene. Y entonces allí nos vemos ahora a un tercer punto, que es usar todos los sentimientos que están en el versículo el 2 y el 4. Delante de él expondré mi queja, es decir, ahora te voy a poner la queja que tengo. Delante de él manifestaré mi angustia, mi queja y mi angustia. ¿A quién se la presento? A Dios, el Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo llego a eso? A través del Espíritu Santo. Pues ya me adelanté un poco, ¿no? Vengan a las 6. Y entonces allí vamos a encontrar, presentar la angustia, a decirle, no tengo refugio, no tengo un lugar, necesito resolver el tema del alquiler, necesito resolver el tema del trabajo, necesito, aquellos que son extranjeros, resolver el tema de ciudadanía. ¿Qué van a hacer? Miles y miles de personas que viven en algunos países y no resolvieron el tema de su migración, pueden ir presos. Fueron a trabajar y terminan encarcelados con gente común, delincuentes comunes, que lo que menos quisieron hacer en su vida fue hacer algo honrado. Algunos de ellos. Y de pronto esta persona, porque no puede resolver el tema migratorio, terminan presos o terminan en una situación de vida esclavizada. Entonces la oración es mientras estamos en este planeta, por eso dicen, en el cielo no la necesitaremos la oración, porque ya estaremos con él, ya no hay más pecado. La oración es un diálogo entre el pecador arrepentido y el Creador. Entonces, si hoy la oración es la clave entre el pecador, la solución entre el mundo corrupto, entre el gran conflicto en el que vivimos y el santuario celestial, ¿qué pasa que no estás orando? ¿O qué pasa que las oraciones que hacemos son mercantilistas? En vez de ser una oración de exposición, una oración de gratitud, una oración de agradecimiento, una oración de reconocimiento a Dios como Creador y yo como criatura, como necesitado de Dios. Entonces tu vida no puede cambiar si tenés una postura totalmente opuesta a eso. ¿Esta agua que está acá es de ahora o del florero? ¿Es de ahora? ¿Es bebible? Bueno, no importa, por la duda la dejamos. Gracias. Entonces dice allí en el último punto, usar todos los sentimientos, queja, angustia, no tengo refugio. Y vamos a ver de este último punto, cuando presento las quejas, dos puntos. Uno que tiene que ver con la comunión en la oración y otro que tiene que ver con vaciarse en la oración, drenar, vaciar lo que hay dentro de uno. Cuando uno expresa no tengo refugio, la angustia, la queja, la gratitud. Fíjense ustedes lo que dice el versículo 3.
del Salmo 142. Cuando mi espíritu se angustiaba, ¿dentro de dónde? Dentro de mí. ¿Lo tienen ahí? El Salmo 142. Muchas gracias. Leo, Sí, bien. cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi Señor. Entonces, ¿qué es lo que dice en la primera parte? Cuando mi espíritu se angustiaba, ¿dentro de dónde? De mí. De mí, no es una cosa ajena. No habla de cosas ajenas, habla de cosas personales. De un vínculo de un hijo con un padre, de la criatura y el creador. Entonces, ¿cómo la oración, teniendo todo este caudal de poder, de comunicación, de salvífico, con el hombre lo estamos desechando? El diablo se hace un festín al ver cómo la gente, los creyentes, abandonan la oración, el hablar criatura con creador. Porque dice, así los tenemos dispersos. O les trastorna el valor de la oración. Para exigirle a Dios cosas en una queja. Pero aquí David presenta las quejas pidiéndole que se manifieste la misericordia de Dios. La queja no es contra Dios, la queja es por lo que él está viviendo, lo que está sufriendo por su vida y el pecado en el entorno al cual tiene que vivir. ¿Ven la diferencia? Una cosa es levantar la queja hacia Dios y otra cosa es pedirle a Dios que se manifieste en su bondad para que me ayude a resolver las cosas que tengo que resolver. Entonces Dios ya no es mi enemigo, sino Dios es mi ayudador. ¿Se entiende? ¿Decimos sí? Sí. Amén. Entonces aquí aparece lo que es la comunión. Podemos leer Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Primera carta de Pedro, no se vale de Salmo 142. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. ¿Quién lo puede leer fuerte y claro? ¿Lo tienen? Léelo, por favor. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. ¿A dónde hay que echar toda ansiedad? Sobre Dios. Eso es lo que significa ten misericordia de mí. Le presenta la queja y le dice ten misericordia de mí. No puedo pagar el alquiler, ten misericordia de mí. Necesito un trabajo, ten misericordia de mí. Ayúdame a ser un buen esposo, ten misericordia de mí. Ayúdame a ser un buen hijo, ten misericordia de mí. Ayúdame, oriéntame para que sea lo mejor. Sea un buen papá, ayúdame, porque yo no lo puedo ser sin ti. Entonces, ven el vínculo, ya no hay mercantilismo de la fe. Ya no es, bueno, vengan acá, pongan $100 y Dios lo va a la teología de la prosperidad. Bueno, sí, la Biblia me habla de prosperidad, claro que sí. Y la gente puso $100, se pegó media vuelta y se fue a jugar otros $100 al bingo. Puso 100 en ofrenda a la iglesia y 100 en el bingo. Para estar bien, viste, en el barrio, con la iglesia y con el mundo. Un esquizofrénico. ¿Se da cuenta? No es el mercantilismo de la fe así. Entonces dice, ponerle plata, Dios te lo va a dar. Hermano, el dinero que pudiste poner para la casa de Dios es adoración. Yo no estoy sobornando, no es cohecho, no es una coima al Espíritu de Dios. Sobornar su voluntad, Él no necesita de eso. Es un acto de adoración, un acto de reconocimiento como el Dios verdadero, y para que con esos recursos se sigan hablando como a mí me dio felicidad el amor de Dios y conocer de su palabra, este mensaje no se detenga como una rueda que sigue, como una bola de nieve que cada vez que va bajando, conociendo gente y predicando pueblo tras pueblo, se agranda el Evangelio para advertirles al mundo que falta menos, que Cristo regresa y la maldad se terminará para siempre. Y no habrá más muerte. Es extraordinario. Entonces dice, eche toda vuestra solicitud, toda vuestra ansiedad. La enfermedad del siglo XXI, la ansiedad.
Echen a dónde, es decir, arrojará a los pies de Jesús. Es decir, Señor, no sé cómo manejar la ansiedad. Mira, tengo taquicardia, tengo tic nervioso, me sube la presión, me sube la glucosa, me baja la glucosa. Tengo colon irritable por la ansiedad. ¿Qué voy a hacer con el alquiler? ¿Qué voy a hacer con la casa? Los hijos se casan, los padres. Porque cuando sos grande ya pensás decir, bueno, ya tengo los chicos adolescentes. Tener los chicos adolescentes, pero tener los padres ancianos. Y tenés que atenderlos. Voy a ir cerrando aquí. El segundo punto del último punto está en el verso, como decíamos, en el verso 7 del 147, del 142. Dice, saca mi alma de la cárcel, le dice a Dios, para que alabe tu nombre. Me rodearán los juncos, porque tú me serás propicio. Perdón, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Entonces, el último punto dice que, según el efecto de la oración suficiente, David drenó la tensión que lo aturdía y recuperó la visión espiritual, la esperanza y la fe. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Por qué dice así? Porque él no podía parar en ninguna ciudad, porque todos tenían miedo de que cuando llegara Saúl y preguntara quién le dio de comer, quién lo recibió, él mataría a toda esa familia o a todo el pueblo. Entonces Dios le pone el caso, David le pone el caso delante de Dios y dice, Señor, resuelve tú, porque este rey está, no sé qué hacer. Yo lo respeto, lo cuido, lo amo, lo quiero, pero este hombre solo quiere mi cabeza, solo quiere hacerme mal. Y le expone, ayúdalo su salud mental. Pero claro, Saúl no quería mejorar su salud mental. Lo sabemos por el resto de la historia y cómo él termina su vida, quitándose la vida, perdiendo la vida él y su hijo y sus comandantes. Entonces dice que David drenó, necesita descargar, drenar. Es como después de una caminata extensa con zapatos incómodos y después de un día abrasador, de un calor abrasador, llegas a un lugar, puedes sentarte y colocas los pies en agua fresca. ¿Cómo sientes? Que alcanzaste la vida. Porque ahora sientes que los pies están refrescándose allí después de ese caminar abrasador y te da agua fresca y puedes higienizarte.